Bueno, señores, ahora sí estamos con Pablo Romá de Circuitos Consultores, ¿no es cierto? Exacto. No se puede dar ningún número, ninguna encuesta, pero podemos hablar de política. Esto que quede claro para respetar lo que es la veda. Bueno, primero estamos fuera del aire, le quiero confesar a todos ustedes. Yo en la apertura del programa di una serie de indicadores que yo lo repetiría contigo y demás de la macroeconomía, en la cual, por ejemplo, el tema de exportaciones agropecuarias, récord, 28.000 millones de dólares en un año. Bueno, podemos decir crecimiento de la venta de supermercados, podemos decir superávit comercial, se recuperó en algunos aspectos algo el salario de los trabajadores en relación de dependencia, creció el monotributo, hubo, yo no digo que hubo recuperación económica, que en definitiva se neutralizó la caída de la pandemia. Bueno, sin embargo, bueno, se va a dar a conocer la inflación, arriba del 3%, a la gente no le alcanza, suben los precios de los alimentos, el gobierno a través de algunas técnicas, porque son nada más que técnicas de control de precios y demás, de corto plazo, está buscando apaciguar los ánimos, y bueno, y tenemos el 14N, que todo el mundo habla del 15N. Bueno, ¿cómo podemos ordenar un poco el escenario de este cierre de campaña y lo que vendrá? Yo creo que un poco por lo que vos planteabas en términos de datos que son importantes para el gobierno, entiendo que hay una dificultad del gobierno para instalar la agenda, para instalar estos temas, para valorizar, poner en valor en la opinión pública estos temas que son muy importantes, digamos, ¿no? Las dos estrategias productivas del gobierno, que era hidrógeno y litio, digamos, el gobierno consiguió inversiones muy importantes en las últimas semanas. Estos datos que vos marcás son muy importantes. Ahora, yo creo que hay un problema que tiene que ver con la posibilidad de generar una agenda que ponga en valor estos temas, ¿no? Porque hoy se habla mucho de la crisis económica, de la crisis social. La pandemia hoy no figura como un problema importante para la opinión pública, porque también creo que, más allá de los errores que ha cometido el gobierno en el plan de vacunación, con el vacunatorio VIP y eso, el plan de vacunación ha avanzado, y en eso creo que es un punto a favor del gobierno. Pero me parece que hay una situación que tiene que ver con esta idea de la distribución del ingreso, que es una cuenta pendiente para el gobierno. Está bien, el gobierno planteó la idea de, primero la salud, después la economía, pero los tiempos de la economía me parece que se le están imponiendo de una manera que el gobierno no lo está manejando, en términos de poder plantear estos indicadores, ¿no?, que son favorables en una opinión pública y en un nivel de ingreso que genere mejores condiciones, ¿no? Claro. A ver, te voy a pedir algo. Los errores no forzados del gobierno. ¿Es correcto hablar eso o no es correcto hablar eso? Yo creo que la situación de tensión que se vive de alguna manera en términos de la presión que hay sobre el gobierno también, digamos, ¿no? A todo nivel, porque uno ve que hay movilizaciones semanales, permanentes, digamos, ¿no? Los sectores de poder también hacen su presión, el dólar a 200 pesos. Hay una presión y el gobierno me parece que cede de alguna manera a esa presión cometiendo errores, ¿no? Cometiendo errores comunicacionales, cometiendo errores sobre todo, me parece, de diagnóstico, ¿no? Me parece que hay un problema de diagnóstico. Cuando uno dice, nosotros hicimos una pregunta en términos de si coincidía, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, si coincidía que el gobierno había perdido las primarias porque no había puesto plata en el bolsillo de la gente. Y el 67%, 65%, opina que no perdió por eso. No es, claro. Que perdió porque la situación de inflación, despidos, inseguridad se impone como principales problemas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una lectura equivocada. Yo creo que después hay otras situaciones comunicacionales que son también más de la discusión, del contexto, el fuera de contexto, la palabra, ¿no?, la semiótica. Sí. Pero me parece que hay una situación de diagnóstico que a veces no es el adecuado. Bien, ahora vamos a hablar de las consultoras. Bueno, el domingo pasado, porque no se pueden publicar números, por eso dice silencio, pero por ejemplo, un colega tuyo dijo, una diferencia muy grande marcó
lo publicó el diario Clarín, La Nación. Obviamente que es una encuesta que de alguna manera acompaña lo que piensan esos medios, ¿no? Por otro lado, otros medios dicen se achica la diferencia en la provincia de Buenos Aires, pero en definitiva la gente va a ir a votar. Y a partir del 15 ¿qué? Y cuando yo te digo a partir del 15 ¿qué? Te voy a plantear de los dos lados, ¿sí? Te voy a plantear por el lado del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿sí? Los albertistas, si queremos llamarlo así, porque el gabinete tenemos a Martín Guzmán, al ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, las nuevas autoridades que designaron en el gabinete y después los que tienen una extracción, llamémosla kirchnerista, si queremos en ese orden Roberto Feletti, que está teniendo un rol protagónico y dentro de lo que es la propia Cámpora, dentro de lo que es esa agrupación, para mí es más sólido que Paula Español para esa misma gestión. De hecho, dentro de una misma línea política pusieron de manera tardía, en este caso a Roberto Feletti, Débora Giorgi. Pero seguimos con todas esas diferencias que puede haber en el grupo de gobierno. Ahora, por otro lado, la oposición. Un Facundo Manes que apenas ganó las PASO, puso pintado en rojo el radicalismo, ganó la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Un radicalismo que está envalentonado, un radicalismo que hace un acto en ferro, escenario 1. Escenario 2, más allá de que va a declarar a Dolores Mauricio Macri, él no niega ser candidato presidencial. Yo voy tirando los inputs de la gente. Sí, sí. No estoy haciendo juicio de valor y ahí te pido tu análisis. ¿Qué pasa? Mauricio Macri pide pista, ahora está pidiendo pista. Se está envalentonando, que dice que si él ganaba las elecciones, en 5 minutos arreglaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto son inputs políticos, que me imagino que el que cree en Macri cree en ese concepto, conmigo se arreglaba fácil y con este gobierno no. Bueno, una Patricia Bullrich también que pide pista. Bueno, ¿cómo ves todo este escenario? O sea, ¿vos prevés que puede haber, llamémoslo para no, microimplosiones tanto en el oficialismo como en la oposición? Creo que las primarias generaron en el gobierno una crisis política de una magnitud importante, ¿no? Y creo que la lectura de esa crisis para lo que viene, para el 15N, me parece que no puede volver a pasar, digo, para el gobierno. Creo que el gobierno no puede ir a una disputa interna, digamos, ¿no? Achacándose la derrota o la orientación del gobierno. Creo que sería un error pensar que un sector puede salvarse por encima de otro. Me parece que el gobierno tiene que entender que esa crisis que sucedió después de las PASO no puede darse el 15 o el 16 o el 17. Me parece que el gobierno tiene que avanzar sobre otro horizonte, que es, bueno, empezar a resolver los problemas que le está planteando la sociedad. Quiero hacer una primera lectura de tu comentario. Tu comentario significa que Sandra Vallejo no haga otra cartita como otro audio como el que hizo. Totalmente, me parece que eso es un error, digamos, me parece que es una disputa muy, para decirlo en términos infantil muy también. De la chiquita, digamos, ¿no? Sí, infantil también. Infantil, de la chiquita, me parece que el gobierno necesita avanzar sobre otro horizonte. Y yo creo que la oposición, si bien hay una discusión importante, yo creo que es una discusión sobre quién representa ese espacio. No creo que haya una discusión de fondo importante. Discúlpame, hagamos lo siguiente. ¿Cómo viene la oposición o cómo son las jugadas de la oposición? ¿La podemos hacer después del corte? Sí, claro. Bueno, señores, un pequeño corte. Y ahora, no te pierdas, nos va a hablar Pablo Romá. ¿Cómo sería la jugada de tablero de ajedrez, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta? En instantes. Bueno, que se incorporó ahora acá a la pantalla, estamos con Pablo Romá, director de Circuitos Consultora. Estamos preguntando, no estamos informando sobre encuestas porque estamos dentro del escenario de la veda electoral. Justo todos tus colegas y vos no pueden dar números, pero estamos analizando los fenómenos, qué pasará en el gobierno o qué errores no puede repetir el gobierno y qué es lo que está haciendo la oposición. Habíamos planteado, bueno, ¿cuáles son las jugadas que está haciendo la oposición ahora? Se lo veo en Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que se reunió
persona que a mí no me gusta, pero no importa, se reunió con Domingo Cavallo, se reunió con Roberto Labaña, y es una forma, a ver, en materia de comunicación, de manera subrepticia, acá el presidenciable soy yo. ¿Lo ves así o no coincidís? Sí, coincido. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta, digamos, tiene la aspiración a ser presidenciable, y también me parece que un sector de la sociedad, un sector de lo que llamamos el establishment, considera que Horacio Rodríguez Larreta puede ser presidente de Dicen este que país. es el más querido por el establishment, ¿no? De los Sí, opositores. yo creo que el problema que tiene Mauricio Macri es la gestión de los 4 años anteriores, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido mostró ciertas características que también rompieron parte de las expectativas que tenía un sector del empresariado argentino, y eso me parece que, digamos, la estrategia financiera de alguna manera no hizo un poco de ruido en términos de lo que significan las expectativas de los sectores, bueno, del establishment local. Y después me parece que hay una discusión que es esto, ¿no?, que plantea el presidente Macri sobre los ritmos de las reformas que esperan, ¿no? La reforma previsional que no pudo avanzar en 2017, la reforma laboral que se está discutiendo mucho, y la reforma previsional. Yo creo que eso es lo que vamos a discutir en estos segundos 2 años de gobierno, digamos, ¿no? Me parece que ese es lo que se está instalando, y después creo que hay una discusión sobre la representación, pero en lo que no veo dos proyectos que estén en pugna. Me parece que ¿No hay proyectos en pugna? dentro de la oposición me parece que no. No hay 2 proyectos que creo que digo, la discusión es quién lidera ese proyecto y en qué tiempos y a qué velocidad, digamos, ¿no? Me parece que esa es la discusión. Y la forma sí, Sí, la forma sí, porque obviamente, digamos, hay un sector como que representa a Horacio Rodríguez Larreta más moderado, que plantea, digamos, más acercamientos de esto, ¿no? El otro día Diego Santilli decía, bueno, sí, no tengo problemas en sentarme a discutir con el gobierno los temas de educación, aunque no coincida, digo, ¿no? Y otra cosa, el sector más duro que plantea el no contacto, ¿no?, la polarización más extrema. Pero me parece que de fondo no hay grandes diferencias de proyecto, sobre todo de proyecto económico. Bueno, vamos a hablar de los emergentes, ¿sí? Primero porque yo tendría que separar a Milei de Espert. Me parece a mí, salvo que vos me digas, no, es más allá que uno llama a la libertad avanza y otro avanza a libertad. Dejando de lado eso, creo que son fenómenos diferentes, ¿no? Sí, son fenómenos diferentes en distritos diferentes y tienen, digamos, impactos diferentes. Yo creo que Milei, bueno, logró transformar ese proceso, ese fenómeno social que venía, sobre todo a partir de los jóvenes, de un sector de la juventud, en un fenómeno electoral que lo posiciona muy bien en la ciudad de Buenos Aires. Y Espert me parece que, si bien plantea cuestiones similares de fondo a las de Milei, tiene otro perfil, otro posicionamiento frente a pensar la política. Me parece que Milei, en términos discursivos, es más rupturista, y Espert me parece que lo que plantea, bueno, es un discurso más conservador, digamos, ¿no?, más de mano dura, más de cierta... Bueno, más conservadurismo social, ¿no? Pues dijiste, Milei, este concepto de ser rupturista. ¿La gente compra eso? O sea, ¿la gente es sensible a ese tipo de estímulos? Pero te lo voy a agregar con esta pregunta. Milei y, por ejemplo, he visto, casualmente en TN, ¿no?, donde han entrevistado a Javier Milei, a Martín Tetaz, a Leandro Santoro. Hablo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de pronto, técnicamente, las preguntas, por ejemplo, que le hacía Luciana Geuna, el que respondió con un amplio conocimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue Leandro Santoro. Pero, sin embargo, en el resultado es María Eugenia Vidal quien encabece demás. ¿Cuál es el fenómeno por el cual se da eso? O sea, yo escucho un debate, veo que alguien está empapadísimo de los temas de la ciudad, que se muestra con un concepto dialoguista y demás. Sin embargo, aquellos que, la misma María Eugenia, que integran otros espacios, tienen más llegada. ¿Cuál es el fenómeno? Predomina el antiperonismo, el antikirchnerismo, es lo que de alguna manera dicen, bueno, discuto entre todos los opositores a quién voy a votar, pero con el peronismo o con el kirchnerismo no quiero saber nada.
Sí, yo creo que hay, primero, una diferencia entre el discurso de campaña y después algunos de los contenidos que realmente se plantean, ¿no? Sí. Y en el caso específico del debate, yo creo que si uno mira el debate, quizás quien salió mejor parado fue Miriam Bregman. Sí, sí. Creo que a Milei se lo vio muy mal desde el principio. Sí. No resistió un poco los embates discursivos de Miriam Bregman, lo condicionó mucho. Ahora, bueno, Leandro Santoro creo que tuvo un momento importante en el mano a mano con Vidal, digamos, ¿no? Logró que Vidal plantee que el problema de la deuda lo iban a resolver con más deuda. Creo que eso fue un buen punto dentro del debate. Pero también los debates creo que son para los convencidos. Estoy de acuerdo, pero el debate, pero separando el debate que hablo en entrevistas previas, donde, por ejemplo, a cada uno por separado le preguntaban por la ciudad, a ver, yo que me imagino en el teórico de la política, Bueno, quien más está empapado de distintos tipos de problemáticas es el que me voy a acercar. Bueno, el que más estaba empapado de lo que pasaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le preguntaban los distritos, la cantidad de distritos, el nivel de pobreza, el PBI per cápita. Todos respondieron mal. Y no va acompañado. Sería, Gustavo, me vas a decir, bueno, el votante en el mundo no tiene un comportamiento racional, ¿no? Pero bueno, un poco eso, ¿cómo influye el contexto en la política ahora? También es cierto que la opinión pública y la sociedad entiende que no necesariamente los mejores son los que más saben, digamos, ¿no? Me parece. Digo, los mejores en la gestión. En la gestión y en la representación. A veces los más aptos, los que más conocimiento tienen, no necesariamente tienen la perspectiva de tener el apoyo popular. Yo creo que porque también la gente sabe que vos podés saber mucho, conocer todos los temas, pero después la política tiene otra dinámica, las correlaciones de fuerzas políticas tienen otro peso, y vos podés tener un buen proyecto, un buen programa, saber mucho, pero no podés llevarlo adelante por cuestiones políticas. Y eso me parece que la sociedad lo entiende, lo sabe, y creo que valoriza otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con eso. ¿Quién puede llevar adelante una política más allá de los conocimientos, digo, la información y su capacidad individual? Nadie duda de la capacidad de Leandro Santoro. Pero creo que hay un cuestionamiento a la fuerza política que representa, sobre todo en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que hace que si bien es un buen candidato, uno podría decir, bueno, quizás Lamens no tiene la misma característica de Santoro, pero sacó más puntos en la elección pasada, si bien son elecciones distintas, pero bueno, lo que se jugaba era otra cosa. Bueno, clarísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No puedo preguntarte más datos porque, bueno, tenemos que esperar el 15N, como dicen. No, y después te digo una cuestión chiquita sobre las encuestas. También hay un sector que no fue a votar, que cuesta que aparezca en la encuesta, con lo cual también hace que las encuestas se parezcan de alguna manera al resultado de las PASO. Ahora, ese sector va a ser determinante y los números yo creo que van a cambiar, necesariamente van a cambiar. Ahora hago una crítica a todas las consultoras. Si querés, excluiste. No, me incluyo. Medio que no están haciendo, no digo un copy-paste, pero yo diría esto, están relajados tomando como base el resultado de las PASO. No, porque tenés ese problema que digamos, en las encuestas cuando uno pregunta si fue a votar o no fue a votar, entre el 82, el 85 y hasta el 90% dice que fue a votar, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires votó el 68%. Entonces, ese segmento... El 95% te dice que sí y el número real es el 68%. Entonces vos ahí tenés que hacer una operacionalización y es una operacionalización arbitraria, matemática, que no tiene que ver con lo electoral, ni lo real, ni lo político. Entonces es un riesgo y a veces por eso te digo, por eso parece que las encuestas se parecen bastante al escenario de las PASO, pero es muy difícil captar, medir y ponderar ese sector del electorado, que tampoco se sabe cuánto va a ser, si va a ser 75% de padrón, 80%, ¿no? ¿Cuántos van a votar? ¿Cuántos van a votar? Y en términos absolutos eso va a modificar y además nosotros estamos publicando con un porcentaje de indecisos y en la elección eso no se va a tener en cuenta porque el recuento es por los positivos. Por los votos positivos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.